Bienvenidos, Shabbat Shalom, Gustavo. Shabbat Shalom. Bueno, es un buen día, aprovechando este espacio maravilloso para dedicárselo al Señor, pero también para estudiar su palabra, para consagrarnos, para conocer lo que Él tiene para nosotros, así como para en su tiempo el pueblo de Israel, también aplicarlo hoy en día a nuestra vida. Y estar unidos en oración. Ahorita hay mucho movimiento a lo largo y ancho del planeta, específicamente en esta zona, a los hermanos allá en Estados Unidos, en Puerto Rico, a nuestros hermanos de Catedral de la Fe, que a pesar de haber sido embatidos por un fenómeno natural como un ciclón, ahorita están allí limpiando, arreglando la congregación porque hoy es Shabbat. Ciclón y terremoto, ¿verdad? También, así es. Así es, y a nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas, también de la península, del Estado de México, nuestro amor, pero también nuestras oraciones y pendientes, que lo que el Señor ahí está presente con su misericordia, llevando esperanza, llevando reposo, llevando paz, y también ayuda y utiliza a todos y cada uno de nosotros para ser esa vasija, ese instrumento de ayuda, ¿no? Así es. De hecho, como lo podemos presenciar con todos estos acontecimientos, pues el estudio de hoy sí abarca parte de lo que está pasando en estos tiempos. Entonces sería, si me permites leer, hermana, el Éxodo 33, que dice así. El programa anterior, nada más para recapitular un poco, estamos hablando del becerro de oro, tras la desobediencia del pueblo de Dios, y cómo los levitas tuvieron, por indicación del Señor, matar a todo aquel que sí adoró al becerro. Entonces, en este capítulo en el que vamos a leer hoy, ya es después de ese acontecimiento, y dice así. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes, y enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Y Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión, el tabernáculo, a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa o tienda. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo: lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos,
permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Y Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Bueno, hermanas, lo que podemos ver aquí, asociado con un poco de, asociándolo con lo que recientemente aconteció en México y en Estados Unidos, el Señor le pide a Moisés que se esconda en la hendidura de una roca mientras ve pasar su gloria. Su gloria la gloria del Señor se manifiesta de muchas maneras, desde la bendición y hasta las tempestades. En este caso, pues lo que hemos presenciado pues, en nuestro país y en Estados Unidos, pues ha habido muchas personas que han sido afligidas, se han visto afectadas. Entonces, Moisés, al esconderse dentro de esa roca mientras pasa la tempestad, es símbolo de lo que un creyente debe de hacer: permanecer en la palabra del Señor, porque su juicio está cerca, porque ya ha pasado, porque más bien ya está pasando lo que todos nosotros estamos esperando. Y a pesar de la tormenta, nosotros debemos estar tranquilos. También el Señor le dijo que hallará reposo, y es ese reposo por el cual estamos aquí hoy mismo, para encontrarlo en nosotros. Entonces debemos entender que todo lo que está pasando en este momento es meramente lo que ya estaba escrito en la palabra del Señor, y si sabemos cómo esperar en su presencia, pues vamos a entender por qué están sucediendo estas cosas y debemos de sentirnos tranquilos. Aquí hay un punto muy importante. Hablaba de que dice que yo enviaré de ti un ángel y echaré los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, en el verso 2. Hoy en día esos pueblos como tal, algunos han continuado en los nombres de otras naciones de Medio Oriente, otros definitivamente no existen estirpes, pero hay un punto cierto, y es que la personalidad que cada uno de esos pueblos tenía hoy se puede ver en la personalidad de muchas naciones, de muchas personas. Hablamos de pueblos bélicos, hablamos de pueblos que no son respetuosos de la voluntad de Dios, hablamos de pueblos que no entienden lo que el Señor designa, hablamos de pueblos idólatras, pueblos egoístas, pueblos contenciosos, que buscan lo suyo, y si nos damos cuenta, todo esto que está hoy en día en esos espíritus que habitan en los seres humanos, que no están sujetos a la voluntad de Dios, o que permiten que el enemigo los utilice de forma voluntaria o involuntaria, y se postren allí todas estas potestades, nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple cuando dice que la lucha no es contra sangre ni carne, y que todo lo que estos espíritus manifiestan son
obras de la carne. Entonces, el pueblo rompió el pacto que había hecho con el Señor desde el principio. Al haber hecho ese becerro de oro, al haber idolatrado a ese becerro, el pueblo rompió el pacto que el Señor... De hecho, separó. Exactamente. De hecho, en el capítulo anterior le dice, tan rápido te has olvidado de lo que tenías que hacer. Porque a cualquier tempestad, a cualquier situación, desviaron su mirada de Dios y entonces buscaron postrarse en otros dioses o en cualquier otra cosa. Hoy en día, con la situación que está pasando, podemos aplicar esto perfectamente. Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra forma de vivir debe estar sujeta a Dios. Dice que primeramente debo buscarlo a Él, porque todo lo demás viene añadido. La seguridad, el resguardo, la vida, todo eso viene con el Señor. Y el reposo del que aquí habla es la paz. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que sin importar lo que esté sucediendo, ahí tienes y sabes que Yahweh, Elohim Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, está allí y que su ángel acampa delante de ti y va caminando delante de ti porque eres su pueblo, el pueblo que está dentro de este pacto, dentro de esa promesa. Entonces, eso nos da paz y nos mantiene seguros. Esa roca que hablaba aquí en el verso 22, esa peña sobre la cual hace la hendidura y nos resguarda, en este caso resguardara y cubriría a Moisés, es el Mesías. Es la misma roca sobre la cual yo debo edificar mi fe, mi relación con el Señor. Todo debe ser a través del Mesías, porque Él dice que es el camino, es la verdad y es la vida, y es el pan de vida eterna. Si yo quiero llegar a Yahweh, tengo que hacerlo a través del Mesías. Y eso significa tener también al Espíritu Santo morando como en mí, y yo convertirme en un tabernáculo móvil, donde el Espíritu Santo habita en mí y hace posible que su palabra sea revelada. Entonces, es muy interesante ver cómo el Señor nos sigue hablando a partir de estas cosas maravillosas que vivió el pueblo de Israel, pero que también nos habla hoy en día y nos convierte en cosas muy prácticas que podemos seguir implementando. Porque si la palabra no se hace viva en nosotros, si yo no lo aplico todos los días de mi vida, al levantarme, al acostarme, al estar de lado y del otro lado, meditando de día y de noche, como dice ahí en Deuteronomio, entonces simplemente son letras y palabras muy bonitas en un libro muy grande. Así es. Nosotros, pues gracias al Señor, podemos ver su gloria a través de su Hijo. Tenemos ahora esa enorme bendición de poder presenciar, de estar muy atentos a su presencia del Señor, porque ya lo tenemos en nosotros. Como bien decías, hermana Isa, que somos ahora un tabernáculo de reunión, porque así como Moisés hablaba personalmente con el Señor, nosotros a través del Señor, Yeshua, quien murió por nosotros, podemos ahora entablar una relación cercana con Dios, así como lo hizo Moisés. Anteriormente, pues, no era posible porque realmente primero lo ejemplificaban físicamente. Moisés únicamente podía entablar esa relación con el Señor porque representaba a su pueblo. Y de hecho, cuando se separaron, aún así de la separación de la presencia del Señor con el pueblo, porque pecaron con el becerro, por la idolatría al becerro, no anuló su promesa, la restringió, dijo, mi promesa sigue, pero mi pueblo, este pueblo ya no lo conoce porque está inmundo. Y Moisés lo sabía muy bien, luchaba por el pueblo para que volviera a ser reconocido por el Señor, pero el Señor nunca anuló la promesa. Estaba queriendo que Moisés intercediera por ellos para que se arrepintieran de su mal y volvieran a ser limpios. Como en los primeros pasajes
que se quitaban toda la gala, que se quitaban todos los atavíos, los que simbólicamente se distinguían de los demás pueblos como el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que tienen que volver a hacer el pueblo del Señor, hijos de Dios. ¿Cómo? Alejándonos de todo el pueblo, de lo que mencionabas, al Jebuseo, el Heveo, todos ellos que hoy en día es espiritual, es una personalidad que todos tenemos. De hecho, somos personas híbridas, tenemos un poco de esto, un poco de lo otro, de la personalidad de alguien. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta para que podamos reflexionar en nuestras vidas y volver a las sendas antiguas, al camino que el Señor nos mostró desde el principio. Tenemos que volver a ponernos las vestiduras para poder distinguirnos de los demás pueblos, o del mundo en este caso, para volver a ser hijos de Dios. Porque además le dice esto: tú me dices a mí a subir a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Sin embargo, has dicho, te conozco por tu nombre y has hallado también favor ante mis ojos. Le dijo, te conozco por tu nombre. En la cultura hebrea, cuando se le dice a alguien, te conozco por tu nombre, le está diciendo que es de su familia, que lo conoce en la intimidad, en la cercanía profunda de un lazo que va más allá de algo sencillo, es profundo el conocimiento que hay. Esa persona entra y se sienta a la mesa, come con ellos, y es familia, es parte de su familia, de sus amigos más íntimos y queridos y cercanos. Entonces, cuando alguien le dice, yo te conozco, en la cultura hebrea, yo te conozco por tu nombre, le está diciendo, tú y yo somos familia. Entonces, aquí el Señor le ha dicho, te conozco por tu nombre y has hallado también favor ante mis ojos. Yahweh ha hablado con Moisés en la intimidad, ha estado allí, y entiende y conoce la intención del corazón de Moisés, que eso es muy importante para todo líder. Todo líder debe ser probado, es necesario, porque la palabra debe aplicarse primeramente para nosotros. Pero si no somos probados en nuestra naturaleza, si no somos probados en la intención real de nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder entonces pedir favor al Señor por un pueblo? Y Moisés conoció su corazón. Exactamente. Se estudió. Y eso no significa que, por ejemplo, vemos que cuando llega y ve el becerro, se molesta también con el pueblo, pero sabe perfectamente y entiende que la voluntad de Dios es perfecta y que hay un propósito. Y entonces le dice al Señor, camina delante de nosotros, porque esa es la distinción de nosotros. Y hoy en día de nosotros es lo mismo. ¿Qué nos distingue de los demás? ¿Qué nos distingue de alguien que está afuera, en el mundo, viviendo según las reglas de este mundo? ¿Qué realmente nos distingue? Que se supone, o que debe ser, que delante de nosotros camina el Señor. Porque dice, así como el pueblo caminaba la columna de nubes en el día y de fuego en la noche, así igualmente debemos nosotros con nuestro testimonio reflejar que el Señor camina delante de nosotros. Debemos ser diferentes, hacer una diferencia verdadera de lo que significa ser un discípulo, hacer cualquier otra cosa o decir que somos. Nuestros hechos manifiestan el fruto que hay en nuestro espíritu. Entonces, si en nosotros hay amor, hay paz, hay benignidad, paciencia, dominio propio, como dice ahí en Efesios, se tiene que manifestar en cada cosa que nosotros hacemos. Se tiene que manifestar en el tiempo de la bendición, en mi trato con los demás, pero también se tiene que manifestar en el tiempo de la tribulación, porque el pueblo falló y le dijo al Señor, quítate tus galas porque no eres digna de usarlas. Entonces los dejó desnudos, espiritualmente hablando. Ese pueblo estaba desnudo. Le había dicho, no puedes usar esas vestiduras que yo te di porque ya no eres digno. Entonces, qué importante
Y qué maravilloso y qué necesario es que nosotros cuidemos nuestras vestiduras. Todo el tiempo estemos planchándolas, todo el tiempo estemos lavándolas, todo el tiempo estemos viendo que estén blancas. Y eso significa tener en la mente y en el corazón la palabra de Dios, de día y de noche, a toda hora, porque es la única manera de no olvidar los preceptos, porque es la única forma de no olvidar lo que el Señor nos está diciendo y de ponerlo por obra. Y entonces ser como ese árbol que crece a la ribera del río, y que en todo año da fruto, en todo tiempo del año. Porque el pueblo no había entendido eso. Dice que era un pueblo terco, de dura cerviz, que no entendía el propósito del Señor. Nada más quería recibir. Exactamente, nada más quería recibir lo bueno y lo que le convenía y hasta ahí. Y eso era todo. Y si no, ay Señor, nos sacaste de Egipto y mira cómo nos va y no sé qué. Pero no habían entendido el propósito, no habían entendido que la verdadera liberación no era solo el hecho físico, literal de que salieran de Egipto, sino que dejaran todo eso que era pagano, todo eso que era que no agradaba al Señor, para vivir literalmente apartados para Él. Porque nos encanta también decir todo el tiempo que somos nación santa, nación escogida. ¿Pero escogidos para qué? Es como si tuviéramos una etiqueta. Mira, exactamente. Yo sí, tú no, ¿verdad? Pero entonces si vamos a ser pueblo de Dios, si vamos a ser pueblo de Yahweh, si vamos a ser pueblo escogido para Yahweh, entonces me voy a comportar como el pueblo escogido para Yahweh. Y me voy a sujetar a lo que Yahweh diga y voy a hacer lo que Yahweh diga, aún me parezca o no me parezca. Porque si queremos ser pueblo, si queremos ser llamados amigos del Señor, como lo ha sido llamado Moisés, como lo fue llamado Abraham, ninguno de los dos puso en duda la palabra del Señor, en ningún momento. Ninguno de los dos le dijo, Señor, pero ¿y si no lo hago, qué pasa? O si solo hago esta parte porque esta no me gusta, ¿qué pasa? Los dos dijeron, sí, Señor. A Abraham le dijeron, deja tu casa, todo, sal de Ur de Caldea, ahí y cruza el Jordán. Y lo cruzó y no preguntó. Y le dijo, dame tu hijo. Y se lo dio. Y se lo dio. E igual le dijo a Moisés. Y Moisés sacó el pueblo y le dijo, haz esto. Y siempre vemos a lo largo de todo el libro del Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, ya en la recopilación de todas estas palabras le dice y habló Yahweh a Moisés diciendo. Y habló. Y Moisés fue con el pueblo y dijo lo que Yahweh había dicho. Exacto. O hizo lo que Yahweh había mandado. Entonces en todo tiempo hubo obediencia. El amor, la obediencia, la fe, la rectitud, para el Señor es lo mismo. ¿Usted quiere ser recto? ¿Usted quiere ser de verdad demostrar que el amor es más que un mero que una emoción, sino realmente un fruto de su espíritu? Se demuestra con los hechos. Pero si vas a decir que amas a tu hermano, pero hablas de él, si vas a decir que amas a tu hermano, pero lo ves en necesidad y no estás ahí presto para servir apoyo, para servir ayuda, entonces es muy triste decir que eso no es cierto, porque la palabra es clara. Y el pueblo hizo lo mismo, decía, sí, Señor, le dijo capítulos atrás, le dijo, sí, Señor, haremos todo lo que tú digas. Y al primer momento, el pueblo falló. Así es. El pueblo cometió idolatría en el primer momento de prueba, porque la prueba era esperar. Esperar, ser pacientes. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Quiere decir que pues, una cosa lleva a la otra. No tenían el amor que Yahweh esperaba, como Moisés sí lo tuvo con él. Digo, por una razón estaba con él en su presencia. ¿Qué mejor ejemplo de Moisés para ser como él en escudriñar, en estudiar su corazón, para que el Señor
le permitiera entrar en su reposo, ¿verdad? Así es, y bueno, y hablando con lo que empezamos en la mañana, diciendo, es un tiempo donde hay mucho, hay huracanes, han habido terremotos, tenemos hermanos ahorita que están en necesidad están padeciendo y mucho. No sabemos en qué condición están. Entonces es tiempo de que uno diga, bendito sea el nombre del Señor, si en mi posibilidad está tender la mano de alguna manera, lo voy a hacer. Amén. Porque si mañana soy yo, también voy a clamar a Dios. También voy a decir, Señor, extiende tu mano sobre nosotros, ten misericordia. Y va a utilizar también a cada uno de los hermanos. Así es. Y somos vasijas, dice la palabra que somos vasijas, pero que somos usadas para bienes honrosos, como los elementos que estaban en el tabernáculo, o para bienes deshonrosos. Dice la palabra de Dios que nada que estaba dentro del tabernáculo podía ser usado para cosa inmunda. Entonces, si nosotros somos vasijas para gloria del Señor, entonces tenemos que ser usados para eso, para glorificar, para honrar, pero sobre todo para representar dignamente el nombre del Señor. ¿Pero qué te parece si continuamos con eso después del corte? Claro que sí, hermano. Si tú no lo quieres hacer, pero en su voluntad está que lo hagas, te va a pasar como a Jonás. Aunque te tenga que hacer que un pez te coma por un rato y te lleve, te va a comer el pez y te va a llevar a donde te tenga que llevar. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que la voluntad de Él es perfecta, pero que en nosotros debe haber un esfuerzo constante. De hecho, cuando se separaron, aún así de la separación de la presencia del Señor con el pueblo, porque pecaron con el becerro, por la idolatría del becerro, no anuló su promesa, la restringió, dijo, mi promesa sigue, pero mi pueblo, este pueblo ya no lo conoce porque está inmundo. Bienvenidos nuevamente, estábamos hablando estamos en el capítulo 33 del libro de Éxodo y ibas a decir algo, querido hermano. Sí, hermana, estábamos comentando de cómo el pueblo de Dios se distinguía de los demás pueblos, por ejemplo, los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, heveos y jebuseos, y mencionabas que ellos también se distinguían por una personalidad que tenían. Ellos, al igual que nosotros, tenemos una personalidad y por lo tanto nos distinguimos del pueblo de Dios. Ellos son del mundo y nosotros, si lo podemos poner en la actualidad, nosotros nos parecemos a estos pueblos si es que no conocemos al Señor. Somos personas híbridas. Los jebuseos, los fereceos, los heveos fueron personas que tienen características muy similares a las que nosotros tenemos ahora. Muchos reaccionamos mal, somos muy grises, por así decirlo, somos muy melancólicos, tal vez no nos introducimos tanto en nuestros pensamientos, pues para saber qué es lo correcto o qué es lo incorrecto ante Dios. Sabemos lo que es la ética, la moral, y es algo que rige el comportamiento que se califica como normal en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya estás en confianza con amigos, pero amigos del mundo, me refiero a lo que normalmente la mayoría de los países hacen, según su rutina en la semana, en el trabajo, en las fiestas, con amigos, en las familias, pues no ven muy bien o no llegan a pensar cómo es que realmente debemos de comportarnos delante de Dios. Y pues tenemos unas costumbres que no son agradables ante el Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos también, ha influido muchísimo ese comportamiento en nosotros. Si por ejemplo alguien me ofende, yo le voy a ofender el doble. Si alguien me pega, yo también le pego. Si alguien me insulta, yo también le insulto.
Si alguien habla mal de mí, pues yo hablo mal de él. Y eso es como se ha dado en el mundo, es un círculo vicioso. No nos damos cuenta la mayoría de nosotros de eso. Y en la palabra, con este capítulo, pues bueno, el Señor fue muy sabio en mencionar a estos pueblos para hacer distinción de lo que Él quiere que nosotros seamos delante de Él, un pueblo distinguido y escogido. Entonces tiene mucha revelación, mucha sabiduría al decir que debemos, que por causa de nuestros pecados, nosotros éramos hijos, pero pecamos, nos quitamos, nos desnudó delante de Él, porque fuimos como los jebuseos, como los heveos, los fereceos, todos ellos pues estaban en pecado delante de Dios y no lo sabían. Pero ahora nosotros que sabemos, que tenemos la palabra del Señor y pecamos, bueno, ¿qué podemos hacer entonces, hermana Isa? ¿Seguir como ellos o realmente hacer un esfuerzo para ya poder ponernos nuevamente las vestiduras? Es una enseñanza muy profunda porque es algo que nosotros no sabemos aplicar, hoy en día no sabemos aplicarlo en nuestras vidas. Buscamos muchísimos consejos de psicólogos, o nos metemos al tema de filosofía, o nos desahogamos con los amigos, buscamos N cantidad de cosas para que nos podamos sentir bien, y sin embargo pues el único lugar en donde debemos escudriñar, donde debemos ahondar para que podamos entender qué es lo que nos está pasando y estar bien, entrar en ese reposo, es estudiarnos a nosotros mismos. Y Moisés estaba haciendo un gran ejemplo con eso. Le estaba enseñando al pueblo de Dios, cómo es que debes de estar íntimamente con Él. Porque así como el Señor le dijo a Moisés, yo te conozco por tu nombre, imagina esa relación que consiguió Moisés. ¿Qué tuvo que hacer antes para que pudiera ser reconocido por el Señor? Por su nombre, como bien decías, es en lo más íntimo. Moisés obviamente tuvo mucha aflicción. Él no se sacó la lotería con el Señor así porque así. Tuvo que pasar por una prueba, tuvo que afligirse, tuvo que reconocer su pecado, tuvo que trabajar sobre él y cambiar y demostrarle al Señor cómo fue que cambió, cómo fue que le demostró que podía tener una intimidad con el Señor, pues liderando a su pueblo. Y ciertamente no fue un proceso de ni 1 ni 2 años, pero bastantes años los que Moisés estuvo trabajando de parte con el Señor. El Señor más bien estuvo trabajando con Moisés, ahí puliéndolo hasta poderlo convertir en lo que necesitaba que fuera para trabajar con el pueblo. Algo que me llama mucho la atención es que Moisés nunca le dice, hazlo así, sino que le recuerda constantemente la promesa que él hizo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Entonces el Señor ni miente ni se arrepiente. Sus promesas, una vez que el Señor promete algo, es de forma eterna. Sus promesas no están sujetas a si yo soy o no soy, o si yo quiero, si no quiero, ni su voluntad. Al final del día, si tú no lo quieres hacer, pero en su voluntad está que lo hagas, te va a pasar como a Jonás. Aunque te tenga que hacer que un pez te coma por un rato y te lleve, te va a comer el pez y te va a llevar a donde te tenga que llevar. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que la voluntad de Él es perfecta, pero que en nosotros debe haber un esfuerzo constante. Dice ahí en Josué 1:9, en casi todo el capítulo 1 repite constantemente, esfuérzate y sé valiente. Y nos encanta esa frase, nos encanta decirle a todos, esfuérzate y sé valiente, pero ninguno sabe para qué se tiene que esforzar, ni en qué radica la valentía. Porque todos somos esfuérzate y sé valiente, y no temas ni desmayes, pero ¿en qué me voy a esforzar? Esforzar en el trabajo, maravilloso, pero es efímero. Hoy estás aquí, mañana puedes estar en otro lado, y eso no te da ni te quita, porque los dones y talentos también vienen de Dios. Entonces, ¿en qué te tienes que esforzar?
¿En qué radica la valentía? En buscar ser diferente. Diferente a todo lo demás. Y eso significa, ¿qué fue lo que a estos hombres que aquí están descritos los hizo diferentes a todos los que estaban viviendo en su época? Hombres como tú y como yo, que también tenían familia, que también tuvieron miedos, temores, que también tuvieron cosas con su persona que trabajar, mejorar antes de ser enviados por el Señor, que también tuvieron que pasar por su proceso de capacitación. ¿Qué los hizo distintos? Que se esforzaron constantemente en obedecer lo que aquí estaba, en aprender a escuchar la voz de Yahweh por encima de las otras voces. Porque nos encanta recitar y recitar textos de la Escritura, pero sin siquiera saber para qué. Muchas veces lo sacan del contexto. Realmente cuando decía el Señor, esfuérzate, es como tú dices, hermana, es conóceme, obedéceme, es lo que estaba diciendo. Y además porque no es un camino sencillo. Dice el Mesías, muchas centurias después de Moisés, dice, por mi causa tendrás aflicción. Así es. Y después dice el apóstol Pablo, y aquellos que resulten vencedores después de haber librado la buena batalla. Entonces significa que todos los días es un esfuerzo constante primeramente con tu peor enemigo, que eres tú mismo. Tú mismo, tus concupiscencias, tu carne, tus pensamientos, y aislarlos, dice que tomarlos cautivos para que el Señor impere en ti. Después, el mundo y todo lo que eso conlleva. Y después Satanás. Entonces, si todos los días tienes esos 3 grandes enemigos con los cuales luchar, empezando por ti mismo, porque todo lo que aquí está escrito se aplica, antes de podérselo decir a alguien, parte de ti. Se aplica en ti. Porque la palabra no empieza diciéndote corrige a tu hermano para corregirte tú. No, corrígete primero tú, entra en el camino del Señor, para que entonces Él te mande a donde te quiera mandar, se haga su voluntad perfecta. Y eso es lo que no hemos comprendido, es lo que el pueblo no entendía en ese tiempo y aún en estas épocas seguimos sin entender. Que no depende de ti, que no depende de mí. El único que tiene el control de todas las cosas, el único que decide cómo va a funcionar cada cosa, es Yahweh. Y que el 99.9% de las veces mis deseos no concuerdan con los suyos. Y eso es algo real. Y nos cuesta trabajo, porque está en nosotros igual que el pueblo. Es que todos anhelamos algo, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, y te voy a obedecer, Señor, pero cúmpleme con esto que yo quiero. Pero es que estamos viendo más nuestras necesidades materiales, o bueno, lo que se pueda palpar aquí o visualizar, que lo que realmente el Señor quiere que anhelemos, su presencia, su espíritu. Es algo que nosotros hoy en día ya no podemos apreciar tanto, porque con el tiempo ya se está omitiendo ese tema. Ya nos han hecho creer de que hay algo más importante que eso. Esfuércense para que tengan esta fortuna, esfuércense para que tengan una buena vida de casa, de dinero, riquezas, todo. Pero anteriormente, Moisés, ¿qué relación tenía con el Señor? Eso era lo que Moisés anhelaba con Él, la presencia, estar en constante comunicación con Él. Y creo que hoy en día es muy difícil explicarlo, lo que se siente estar íntimamente con el Señor, porque para un hermano o para una persona que apenas se está conociendo, pues no se da cuenta de lo que está sucediendo dentro de la persona que habla del Señor, ¿verdad? Pero en realidad es que uno lo tiene que sentir, uno se tiene que tomar la decisión de permitirse escudriñar, escuchar la palabra, y que relacione su vida, porque ya una persona que sabe escuchar obviamente ha pasado por cosas, por experiencia, que ya lo puede relacionar poco a poco con la palabra, su experiencia. Y entonces así es como va empezando a familiarizarse lo que el Señor está enseñándonos a través de la palabra,
con nuestras vidas. Es muy importante eso. Menguar, dice ahí que menguar para que Él prevalezca. Entonces, es la parte más difícil. Por eso dice esto, examínese a sí mismo, dice el apóstol. Examínese a sí mismo, porque todos los días tenemos que estar en ese constante, lavando el vestido, planchándolo, todo, dejándolo limpio, porque somos novia. Somos una novia en espera de un novio que ha sido prometido, de un prometido, para pasar a las bodas. Y entonces, y dice que si no estamos ataviados como novias, ni estamos listos, el novio va a pasar y nunca vamos a darnos cuenta que llegó. Porque no vamos a oír el sonido del shofar. En la cultura hebrea, cuando hay la boda, cuando se acerca el novio, suena el shofar para anunciar que ese novio va a llegar y se va a llevar a su novia para consumar el matrimonio. Entonces, puede pasar el novio, puede sonar el shofar, y si no estamos atentos en lo que realmente es importante, nunca lo vamos a escuchar. Y se va a ir y habrá pasado el tiempo y vamos a estar como esas vírgenes insensatas, tocando la puerta, pero ya no nos van a abrir. Porque el tiempo en el que teníamos que estar listos, ahí no estuvimos. No estuvieron velando. Y es lo que el pueblo y nosotros aún seguimos sin entender. Que el tiempo está cerca, que ya no falta mucho. Y ese mucho no sabemos si es 1 año, 2, 100. Usted no lo sabe ni yo tampoco. Y no tenemos por qué saberlo. Porque nuestro trabajo no es esperar el tiempo. Nuestro trabajo es estar listos para que cuando el Señor decida que ha de suceder, según lo que estamos viendo, entonces digamos, heme aquí, Señor, y que se haga tu voluntad. La tempestad, lo que se vivió en esta semana, es un mensaje del Señor para recordarnos que ya viene, para recordarnos el mal que hemos hecho delante de Él, de todo el pecado que hemos cargado en nuestros corazones, y lo llevamos tranquilamente porque nadie nos dice nada. Pero órale, llega el Señor con terremotos, con tsunamis, con tornados, todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona la gente? Pues tiene un miedo, empieza a sentirse triste. Es lo mismo lo que le pasó al pueblo del Señor cuando estaba aquí Moisés orando, porque están desnudos delante del Señor. Les quitó las galas, le quitó toda la ropa que lo distinguía como su pueblo. Así estamos nosotros en este momento, porque estamos viendo lo que está pasando. Ya ha habido personas, ya ha habido padecimientos, ha habido muertes. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que tenemos que profundizar, tenemos que reflexionar en nuestros corazones de lo que hemos hecho mal. No nos hemos dado la oportunidad realmente, ni le hemos dedicado de nuestro tiempo para estudiar la palabra del Señor, ni siquiera un poquito. Tal vez un capítulo estaría muy bien para que empieces a familiarizarte, pero date cuenta que lo que está pasando ya estaba escrito, es algo realmente fidedigno de lo que dice la palabra. Ya deja de pensar que es solamente una coincidencia, de que se debe a esto y a esto y a esto, físicamente es comprobable. Pues claro que sí, pero todo eso ya estaba escrito. Tú debes de leer la palabra para que entiendas que todo esto pues está sucediendo, te puede pasar a ti, pero tranquilo, si tú estás en el Señor, no tienes por qué esconderte, porque el Señor ya te resguarda. Lo dice la palabra. Entonces, todas las personas que están con miedo, con tristeza o enojo o enojadas, pues bueno, es la oportunidad, es el momento para que puedan estudiar, empezar por ellos mismos, escuchar cómo la palabra puede profundizar en nuestros corazones. Identifíquense con la palabra y van a entender todo esto que está pasando. Así es, y estar atentos. Dice que cuando pase mi gloria te pondré, ahí en el 22 del Éxodo 33, que es el capítulo que estamos estudiando esta mañana de Shabbat. Dice, y cuando pase mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con la palma de mi mano hasta que yo haya pasado. Es esa peña
como decíamos al principio, esa peña es Yeshua. Y esa mano que nos cubre, esa mano que nos instruye, esa mano que nos redarguye, es el Espíritu Santo. Ese que mora en nosotros y que hace aquí su casa como tabernáculo vivo. Usted, yo, todos los hermanos aquí presentes, somos tabernáculos, somos templo, dice ahí escrito, del Espíritu. Y entonces, una vez alguien me preguntaba, bueno, ¿y el libre albedrío qué es? Cuando le dicen, es que tienes que obedecer lo que dice el Señor. Y no es un tener de que tengas que obedecer porque tienes que hacerlo, no. Es porque en ti nace ese anhelo. Cuando amas al Señor, cuando has conocido lo que hace en ti, cómo ha cambiado tú y sigue cambiando todo eso que hay en ti, dices, Señor, anhelo conocerte, como luego también cantamos bien bonito, Espíritu Santo. Pero entonces ya no nos gusta la otra parte. Sí, el obedecer. Y todo contrato, como buen contrato matrimonial, tiene sus cláusulas. Entonces, tiene mis compromisos, tiene los compromisos de la otra parte, y al final del día se unifica en un solo documento y se firma. El pueblo, cuando dijo, haremos todo lo que nos mande, firmó el contrato. Así es. Y entonces, así hacemos nosotros cuando decimos, sí, Señor, sí, Yeshua, sí, Espíritu Santo, sí, Yahweh, te acepto en mi vida. Entonces estoy ahí diciéndole, me someto a las cláusulas y compromisos que esto tiene. Porque si solo voy a esperar que el Señor me llene de bendiciones, y cuando llegue la tribulación, entonces ya no es el Señor, ya me voy a solo a enfocar en lo que pasa, sin ver la gloria. Entonces me voy a perder de muchas cosas maravillosas. Me voy a perder de la oportunidad de aprender lo que el Señor quiere enseñarme. Me voy a perder la oportunidad de ser lo que el Señor quiere que yo sea. Y a veces, para no decir siempre, es muchísimas veces mejor que lo que uno espera, incluso de uno mismo. De lo que uno pide, ¿verdad? Y muchas veces, porque verdaderamente que la misericordia del Señor es grande. Porque también le dijo al pueblo, se lo dijo en el capítulo anterior, en el 32, como ahora en el 33, si yo habitara en medio de ustedes, ya no existirían. Los consumiría con su furor. Con su gloria. Entonces, es tanta la misericordia de Él que envió a su único Hijo a morir y a resucitar por cada uno de nosotros. Para que a través de Él nosotros halláramos el camino de regreso, el retorno a la senda antigua, el retorno a la Torá, a la ley, a la instrucción, para que a través del Mesías halláramos el camino de regreso, el camino a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? Es la perfecta interpretación de todo lo que a Moisés le fue dado para escribir. Así. La Torá espiritual, la Torá en el Espíritu, la revelación a través del Espíritu Santo, porque además, ¿quién deja el Espíritu Santo? El Mesías. Les dice, he aquí les dejo un ayudador, un paracleto, uno igual que yo. Entonces, imagínate lo maravilloso y lo grande que es servir a un Señor así, que te dice, echa tus cargas sobre mí, porque mi yugo es ligero. Y te dará palabra cuando tengas que actuar delante de personas que no conocen. Él te pone la palabra, no tú, el Espíritu. Entonces, ese es Yahweh Tsebaot, Dios de los ejércitos. Ese es el Señor que servimos. Aquel que siendo Dios todopoderoso, aquel que siendo todo, envió a su Hijo
para hacerse un mortal vil como nosotros y enseñarnos que lo que aquí está escrito sí se puede obedecer, que sí nos podemos sujetar siendo humanos a la voluntad de Dios, que sí podemos obedecer. ¿Por qué? Porque hoy en día en nosotros está el Espíritu Santo, redarguyéndonos, instruyéndonos, enseñándonos, mostrándonos, afligiéndonos, porque es necesario. Dice ahí en los Proverbios que qué padre amoroso, así, porque si no duele, entonces ¿cómo vas a saber? Si todo el tiempo vives que corregir. O cuando yo soy mamá, y si mi niño llega y dice, mamá, perdí un examen. A ver, ¿qué pasó? No estudié. Pues sabes que como tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Entonces, hay una consecuencia para eso. Pero además tenemos que estudiar. Porque la próxima vez que presentes el examen, tienes que estar preparado. No quiero estudiar. No, es que tienes que hacerlo. Lo corriges. Y entonces, y si no, está bien que hayas perdido el examen, no importa. Pero el día que tenga que aplicar esos conocimientos, va a decir, es que nadie me enseñó. Nadie me dijo que lo tenía que hacer. Y yo no lo hice. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Nos instruye, nos toma, nos regresa a la senda, nos regresa al camino. Y muchas veces ese camino de retorno es doloroso. Es que es un camino que ya nos tenía preparado desde el principio. Es para regresar a Él. Moisés, la intimidad que él tenía con el Señor es lo que debemos buscar nosotros. Nos consumiría su gloria del Señor si somos inmundos. No podemos estar, el Señor se aparta de nosotros porque nosotros hicimos esa separación por nuestros pecados. Antes de que Adán y Eva pecaran, el Señor se mostraba delante de ellos sin ningún problema. Estaba su gloria sobre ellos y en ellos, su presencia. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que el Señor quiere con nosotros, nuevamente regresar a ese camino que Él nos preparó para que podamos glorificarle a Él, porque somos de Él, somos Amén. Obra suya. Entonces, pues es difícil entender estos temas si no estamos dispuestos a escuchar o a leer la palabra. Tú puedes estar yendo a la iglesia y nada más escuchando lo que dicen, pero estás escuchando y debes hacerlo. En tu vida lo debes aplicar. Pero también debemos ser como los de Berea, dice. Debemos estar escuchando, pero comprobando si eso está aquí en la Escritura. Exactamente, comprobando. Porque si solo escuchamos y le creemos a quien está parado allí y no vamos a la Escritura, nos pueden inventar cualquier cantidad de cosas. Hoy tú y yo podemos estar diciendo cualquier cantidad de barbaridades. Nos corre, y van a decir, ay, sí, es muy cierto. Le corresponde a uno mismo leer la palabra. Cualquier duda, pregunta a su pastor y lo medita y ora y el Señor se lo va a revelar. Es muy importante. Y tú diste en un clavo muy importante. Estamos en ese proceso de retornar. Retornar al principio de todas las cosas. Hoy la naturaleza gime porque está corrupta, se ha corrompido por el pecado. Pero entonces nos queda una buena reflexión. ¿Estamos retornando a ese principio realmente? ¿Ya tomé la decisión de sujetarme a lo que el Señor dice? No hay que temer si es que buscamos la gloria del Señor, si entendemos su palabra y si en oración nosotros queremos llegar al Señor. No hay que temer por lo que está pasando, sino orar y glorificar a Dios porque su venida ya está cerca. Entonces, que la gloria y la honra sea para el Señor. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.